internamente el 87. Me preguntaba así. Una bobina de restricciones. Y la bobina de operación. La bobina de restricción y la bobina de operación. Y después se conecta. Y el negro, ¿no? El negro no. Bien. Todo esto es el 86. Con su bobina de restricción y su bobina de operación. ¿Ya? Simplemente. Aquí voy juntando los puntos. Pongo los puntos aquí. Aquí si la corriente va en el sentido. Entra por punto, sale por punto. Sale por punto, así, ¿no? Acá la corriente entra en un punto, sale por un punto. La corriente está acá saliendo. Entra, sale, marcaré la diferencia en la bobina de operación. La bobina de operación es la que se entra y la que se manda a decorar. Entonces, para probarlo tenemos que hacer las pruebas, ¿no? A ver, vamos que este es un indicador hubiera dicho 140 mediano. Voltaje de 13,9. Así. Y estamos trabajando con una carga resistiva para hacer más sencillo llegar a nuestro allá. Vamos a la carga. De un momento de verano. Pero como lo vamos a probar en condiciones nominales, entonces tenemos que probarlo con 40 niveles. Las pruebas consideramos en condiciones nominales. Nominales necesitamos sacar la corriente A y B y C. Entonces, condiciones nominales, tendríamos la ley de 3 de I. El I sería el SN por la raíz de 3 por B. Sería 40
1673. ¿Cuánto? 1673.47. 1,47. Entonces, vamos a decir, si eso está balanceado, lugar, 120. Subiendo como alimentando la carga receptiva. Entonces tenemos que hallar esta corriente, la 1V1 segundo. Cuidado con eso, ¿no? La 1 sería para el caso de tenemos que hallar A1, A2, C1, C1, C2. Digamos que la X sea punto 8, ¿no? Damos la forma de corriente y entonces 573, la que hallar la corriente de corto. Entonces la corriente de corto tenemos esto. Por unidad sería esto así. Algo más fácil. Sería X. Este voltaje es esto. 1,0 grados, y este X está en base a la potencia, sería 0,8. Entonces la corriente del corto se hace básica. Corriente residual.
cuánto? 1 para 0,8. 1.25. 1.25. A menos 90. ¿Qué sería? Entonces la corriente de falla básica sería 1.25 por la básica. Eh, 2091,83. Todo. O sea, 1.25 por 1673,47. 2091.83. Podría ampliar, ¿no? Se podría poner una de 2.500, vamos a poner, ¿no? Puede ser a 5 a 1, ¿no? Vamos a la 1. Si este es un 5 de 20, sobradamente cubriría, ¿no? Sobradamente cubriría. ¿Ya? Este aquí tiene que ser una de 2000 a 1. Entonces ya podríamos sacar de la 1 a 2. Y hemos asumido que la carga, está balanceada. Está balanceada. Y vamos a analizar el caso que esté balanceada. Está balanceada, entonces sacamos aquí a 1, ¿no? Si está pasando 1673, que estamos analizando por aquí, ¿cuánto sería la corriente en el lado secundario? Entonces lo decimos. Si 2000 amperios, yo tendría un amperio en el lado secundario, pero están pasando 1673 por 47. ¿Cuánto sería la corriente secundaria? El X va a ser igual a 1673 por 47 por 1 dividido para 2000. 0.8367. 0.8367. Esa sería la corriente de este lado. En otras palabras, de ambos lados sería. Sería 0.8367 y aquí va a tener que ser 0.8367 porque los 1673 pasan por aquí y también pasan por acá. Entonces va a ser la misma valor del lado secundario. Lo mismo será para B1, ¿no? Sino que esto va a ser con 0 grados. Este sería 0.8367 con 120 grados. 0.8367 con 0 grados. 0.8367 con 240 grados. 0.8367 también con 240 grados. Y ahí, espera, con 0 grados, no sería 120 en la segunda. La de 120. En el mismo lado pasan la misma corriente. Yo lo que hacerle es comparar.
este caso, si este entra y este sale, ¿cuál va a ser la corriente en la operación? Aquí. ¿Cuál va a ser esa corriente? Podemos hacer sumatoria de nodos, ¿no? Entonces la sumatoria de nodos de corriente debe ser igual a 0. Entonces la corriente que entran debe ser igual a la que sale. Entonces la corriente que entra es 0,8367. El ángulo de 0 grados debe ser igual a la corriente que sale, a la suma de corriente que sale. Por lo tanto, y 0 va a ser la diferencia de 0,8367, ángulo de 0 grados, menos 0,8367, el ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el I0 va a ser 0. Va a ser 0. Lo mismo para la fase A, la fase B, acá la fase C. Va a ser 0. Es decir, no ve diferencia. No ve diferencia. No ve diferencia. No ve diferencia. No opera. No opera. No opera. No opera. Ya. Entonces estamos recién con la primera condición, que es en condiciones nominales. En condiciones nominales, bajo esas condiciones, bajo estas, respetando estas polaridades, pues el relé no va a operar en condiciones nominales. No debería operar en condiciones nominales. Entonces está demostrado que no está operando en condiciones nominales. Vámonos con la segunda condición, que vendría a ser para condiciones de falla externa. Para condiciones de falla externa. Entonces, el valor no va a valor es 0, ¿no? Entonces, normalmente estos relés tienen el ajuste de una pendiente, ¿no? El ajuste del relé 87, la exponencial, si es tipo porcentual, normalmente nos llamaremos que esto se denomina pendiente, ¿no? Y normalmente en un
viene en un rango que viene del 10 al 40% de ajuste. De ajuste, ¿no? De ajuste. Vamos a ajustarla. Vamos a suponer que está buscando el 10%. Entonces la pendiente es igual al valor absoluto de la diferencia de corriente dividido para la suma de corriente dividido para ese valor de la pendiente. De esto de acá arriba es la I diferencial, que se conoce como I diferencial. De esto de acá se conoce como la I de restricción. De restricción. Entonces, la I de restricción, la que pasa por la bobina de restricción, y la I diferencial es la que pasa por la bobina de operación. Por la bobina de operación. Entonces, acá nuestro valor dependiente va a ser igual a I1, que en este caso sería 0,8367 menos 0,8367 dividido para 0,8367 más 0,8367 magnitudes, y esto dividido para acá, ¿no? Entonces, como este valor son iguales, esto va a salir 0 para lo que tenga acá, ¿no? Acá no me importa la suma de acá, el promedio de esa corriente, que el numerador tiene 0, ¿no? Eso sale 0 y por eso pretendo un P. Entonces, con la segunda condición, hasta ahí el relé está trabajando normalmente, ¿no? Vamos con la segunda condición. La segunda condición será la condición de falla externa, una falla externa. Con la falla externa, vamos a hacer una falla acá externa, es decir, fuera de la zona de protección del relé 87. Vamos a hacer una falla acá, ¿no? Vamos a hacer una falla trifásica, ¿no? Hagamos caso, ¿no? Ahora digamos una falla trifásica acá afuera, en la zona de protección. Una falla trifásica. La trifásica ya la calculamos, ¿no? En este caso, 2091. sería 2091. 83. Es decir, yo voy a tener una falla acá. Una falla trifásica, ¿no? Es decir, de 2091 y 83. Ya. Una falla trifásica, 91,83. Entonces los transformadores de corriente, por aquí va a pasar 2091 amperes, por aquí pasa 91
y B 2091. Es lo mismo que las condiciones nominales, pero con una corriente mayor, ¿no? Entonces veamos, por este caso, cuál sería nuestra pendiente. La pendiente sería igual la corriente A1, ¿no es cierto? O I1, la magnitud de esta corriente vendría a ser esta corriente. Esta misma corriente es la que ve este C de acá. ¿Qué vamos a tener? 2091. Bueno, aquí tenemos el lado primario 2091. Es decir, en el lado secundario, ¿cuánto vamos a tener? Si STC que yo tengo ahí es 2001 y está pasando 2091 con 83, ¿cuánto es lo que está viendo el secundario? El secundario está viendo 2091 83 por 1 dividido cada uno. ¿Eso cuánto es? 1.04 con 59. 1.04. 59. Entonces aquí el secundario va a haber 1,046 y acá te va a pasar 1,046. Y quiere decir que A1 es 1,046 y A2 también es 1,046. Y acá vamos a tener 1,046 más 1,046 dividido para 2. Igual que esto de arriba tengo 0 y acá no me interesa tanto cuando tenga, ¿no? Porque eso va a ser 0. ¿Ya? 0. Entonces, como la pendiente ajustada en el 10%, él no la va a ver. Es decir, la curva del relé de 87, como se necesita, es así, ¿no? Aquí sería I1 menos I2 y sería I1 más I2 para ahora. Esto es la pendiente. Entonces como la pendiente que yo he ajustado aquí, mi ajuste lo he ajustado al 10%, ¿cierto? Y tengo un valor de M que está viendo de 0, es decir, está en esta zona. O sea, acá en esta zona, no es igual 0. Acá en esta zona no opera, ¿no? O sea, en esta zona de aquí no opera. Si la pendiente hubiera salido mayor al 10%, quedaría en esta zona de acá y esta zona de operación, ¿no? De la zona de operación. En este caso, como es menor, el relé no opera, ¿no? Entonces, la segunda condición para falla externa tampoco opera, es decir, está por el momento trabajando como debe ser la protección diferencial. No debe operar en condiciones nominales, no debe operar cuando existe una falla externa. Vamos entonces a hacer la tercera condición, la tercera prueba. ¿Sí? Ese ajuste del 10% ahí, cuando lo aplica ya uno mismo lo establece el 10%. Normalmente la pendiente de ajuste está entre el 10 al 40%, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo lo estoy ajustando al mínimo, ¿no? Al 10. Tú lo puedes ajustar al 15, al 20. Lo que pasa es que si tú lo ajustas al mínimo para tener mayor sensibilidad, ya vas a ver cuáles van a ser las consecuencias de ajustarlo al mínimo si yo lo ajusto más. ¿Ya? Más al mínimo. Pero ese 10% no lo aplico en la fórmula. El 10%. ¿Cómo? El 10% que usted le puso no lo aplica en ninguna fórmula. Tú calculas la pendiente y compara, ¿no?, con la pendiente de ajuste. Yo lo he ajustado al mínimo, que era el 10%, para tener sensibilidad.
Como 0 es menor a 10%, está acá en esta zona, ¿no? Zona de no operación. Si el M allá me hubiera salido 15 o 20, estaría acá en la zona de operación, operaría el M. ¿Ya? De hasta el momento no estoy operando, es decir, están bien las conexiones, ¿no? Las conexiones. Con la tercera condición que debería ser para una falla interna, es decir, ya analicé para falla externa, ahora voy a analizar para una falla interna, ¿no? Y en la falla interna debe operar, ¿no? Si no me sale que no opere, pues algo está mal aquí seleccionado, o algo está mal conectado, o está mal la polaridad. La tercera condición, simulamos entonces una falla interna, ¿no? Aquí. Una falla interna. Y vemos que si el relé opera o no opera. Entonces aquí lo que voy a hacer es agotar todas las posibilidades de funcionamiento del relé para estar seguro que el relé opera. Y bajo esa misma secuencia, bajo ese mismo orden, puedo yo hacer cuando quiera hacer prueba de relé, puedo también hacerla bajo esas condiciones y estar seguro que el relé va a operar, porque está funcionando bien. Entonces vamos con la falla interna. Si vamos a hacer una falla interna aquí, ¿no? Aquí. Vamos a hacer una falla primero, ¿cómo se llama? Una falla incipiente, una falla incipiente, es decir, una falla que recién está empezando, ¿no? Una falla que recién está empezando. Esa falla eléctrica por lo general tiene un inicio, tiene una propagación, tiene falla, así empieza la falla. Entonces la falla incipiente puede decir que está en su fase de inicio, luego irá propagándose hasta que ya se evidencia el daño. Son fallas de aislamiento, así comienzan las fallas de aislamiento. Entonces vamos a preparar primero la tercera condición, una falla incipiente, y luego tenemos una falla interna ya que se evidencia para ver cómo funciona el relé. Y ahí vemos pues si mi ajuste resultó, ¿no? ¿Ya? ¿O no? Espacio, vamos a borrar ahora de vuelta, ¿no? Vamos a la tercera condición. Aquí la tercera condición. Falla interna. Falla incipiente, ¿no? Falla incipiente. La falla incipiente. Es decir, la falla que recién inicia, mínima. Vamos a poner aquí. Vamos que en esta fase, vamos que sea en la A, ¿no? En la A tenemos una pequeña fallita que recién está empezando. Y vamos a poner que esa fallita, miren que le voy a poner una falla bien chiquitita, ¿no? Vamos a poner que sea 1 amperio, ¿no? 1 amperio que se fuga por ahí, ¿no? 1 amperio que se fuga por ahí. Un amperio que se está fugando por ahí.
estar trabajando en condiciones normales, ¿no? Está aumentando su carga, como que te hace la carga, normal, ¿no? Que esa es la carga, ¿no? Y como que esté en condiciones normales, nominales, ¿no? Es decir, la carga va a demandar 1673 amperios, ¿no? Para que sea full carga. Aquí vamos a tener 1673,47. Acá vamos a tener 1673,47. Y aquí vamos a tener 1673,47. Acá vamos a tener 2673,47. Acá también 2673, o sea, el objetivo ambos, ¿no? Pero acá ya no voy a tener los 1673, sino que voy a tener los 1673,47 más un amperio, ¿no? Así que voy a tener 1673,47 más un amperio, ¿no? Es decir, un amperio que se va por acá, los 1673 que van por acá. ¿Ya? Entonces, en este lado, voy a analizar ya la fase que está dañándose. Las otras dos no me interesan por el momento. Si voy a analizar esta de aquí, lo vamos a ver acá, ¿no? Ya vamos a poner los TC. Los puntos. Y están los puntos. Así simplificadamente, y este va a estar lejos. Sí, bueno. Entonces aquí está entrando, sería 1674,47. Aquí está saliendo la corriente por acá. Más regular. Aquí tengo los 1 amperio que se me está quedando por aquí. Eso es lo que se fuga, 1 amperio. Acá será 1673,47, lo que está pasando por acá. Entrando por unos puntos, entonces por lo tanto van en esta dirección. Entonces, ¿cuánto es esta corriente? Lo vamos a anotar. Si eso sabemos que es 2000 a 1. Este también está dominando. Entonces esta corriente la vamos a llamar a 1 y esta a 2. Estamos aquí, ¿no? Entonces, si 2000 amperios es a 1 en el secundario, que está pasando 1674,47, ¿cuántos amperios serán? Que sería la 1. 1674,47 por 1 dividido para 1. Aquí vamos a tener la 1. 0.8372. Este amperio. Este va a tener el mismo ángulo, el ángulo va a tener lo mismo, ¿no? Claro, la misma bobina. Este es el lado de la 2. Vamos a tener 1673,47. Y después a 2 sería 1673,47 por 1 dividido para 1. ¿Cuánto es? 0,8367. 0,8367. 67.
Entonces se queda una pendiente. La pendiente va a ser igual a 1, en este caso es 0, 83,72, menos 0,83,67, dividido para 0,83,72 más 0,83,67 y dividido para, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor de la pendiente? Lo vamos luego a comparar con la búsqueda. Eh, 0,00059. ¿Cuánto? 0,0005974. Ya eso por 100. Vamos a dar el porcentaje. 0,0597. 0,00597. Un 0 borra el ingeniero. Ajá. Esto es igual, esto es menor al 10% de la multa. Por lo tanto, está en la zona de no operación. Está en la zona de no operación. ¿Ya? Es decir, Ese no me valora la pendiente. no opera. El bebé no opera, ¿no? ¿Ya? El bebé no opera. El bebé no opera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esta conexión, el relé no alcanza a identificar que hay una falla. Entonces la máquina sigue trabajando con esa falla. Peor si es una corriente más chiquita, igual no lo va a ver. O sea, él trabajará y a medida pues que pase el tiempo, los años, qué sé yo, los meses. Esto de aquí ya inició, se propaga, se hace más grande, se hace unas ramificaciones por aquí, hasta que ya se hace evidente la falla. Entonces, bajo esta condición de falla incipiente, esta conexión no opera, ¿no? Es decir, no tiene sensibilidad para determinar la falla incipiente. Ese 10% es porque usted lo asignó en ese momento, ahorita. Yo por eso la ajusté el mínimo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver para la cuarta condición cuando ya es una falla más grande. Vamos a ver la falla. Si la ve, tiene que verla, ¿no? Porque si no, no cumple su función. ¿Ya? Vamos a ver hasta cuánto lo puede ver, ¿no? Ahora supongamos que la corriente ya va creciendo, la de falla, y está llegando a 10 amperios, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces acá vamos a poner, ¿no? Podría ser una cuarta condición, que ya sería condición de falla interna. Porque no sabemos con cuántos amperios el relé ya es sensible. Puede operar. Bueno, vamos a poner acá cuarta condición. Esta condición debe ser de falla, ¿no? Falla interna, debe ser más grande, ¿no? Pues se voy a dibujar solo el diagrama que tengo problema, ¿no? Entonces vamos a suponer que esa falla creció 10 veces, ¿no? Ya es 10 amperios.
corriente acá va a ser 1683,47. Vamos a ver cuánto era 1 ahora. Y vamos a ver si ahí puede Vera. censar la falla, ¿no? Entonces calculemos ahora 1. Seguimos acá. Decimos que 2000 es a 1. Ahora tengo en este lado 1683,47. Será 1683,47 por 1 dividido por 0,8417. 84,17. Ya vamos a este lado ya también lo habíamos calculado, ¿no? Sí. Este lado 83,67. ya lo habíamos calculado, sale 0,83,67. Entonces calculemos la pendiente para ver. ¿Cuánto sale eso? Eso sale 0,00595. 0,0595 y por 100 0,59,58. 0,59,58. Esto sigue siendo menor al 100. Menor al 10. Entonces no va a operar tampoco, ¿no? ¿Ya? No opera, miren, con 1 ni con 10. Vamos a ver con cuánto sería esa corriente de curva para que él opere, ¿no? Hoy estamos en condición de falla incipiente, ¿no? La cuarta ya se lo vamos a hacer. Entonces vamos a calcular, ¿no? ¿Cuánto sería esta corriente? Lo voy a calcular aquí. Sería M. Esta corriente, que no sé cuánto es, menos esta corriente me da 0,8367. Acá tendría 1 más 0,8367 dividido para 2. Voy a hallar un valor de I a 1 que esta corriente sea 10%, o sea 0,1, o mayor a 0,1. O mayor a 0,1. Entonces calculemos que el valor será que me dé ese valor, ¿no? Calculen el valor de I1 para ver cuánto sería esta corriente y cuánto sería la corriente incipiente que el relé podría detectar, ¿no? No falla. ¿Cómo es eso?
0,9248. Era 1.25, 1,25. 1.25, 5. Y más o menos, ¿verdad? Que llega 1, debe ser 1.25, 5 aproximadamente, ¿no? Quiere decir que esta es la corriente que voy aquí. ¿Cuánto sería esta corriente acá? Entonces, hago así una regla de 3. Digo que si lo divides a 1, ¿cuánto será? Con 1.25,5. Como 2000. ¿Cuánto sale? 2510. 2.510. Pero 2.510, esta corriente de aquí, esa corriente que vamos a llamar IX, será igual a 2.510 menos 2.673,47. ¿Cuánto sale el corriente? O sea, prácticamente solamente va a actuar con falla interna. 836.53. 830. 36 con 53. Entonces quiere decir que IX debe haber una falla de 826,53 para que el relé opere, ¿no? Es decir, ya eso es prácticamente una falla, ¿no? O sea, si yo tengo aquí 836,53 o más de ese valor aquí, pues voy a tener una falla y el relé ya lo va a ver, ¿no? Ya tiene que actuar. ¿Ya? O sea, si es 850 amperios, el relé es más que seguro que va a actuar, ¿no? Bien, vamos entonces a probarlo. Vamos a hacer la cuarta condición. Es falla externa, ¿no? Falla interna. O sea, con una falla ahí de 800 y pico, ya se puede catalogar como una falla externa. Para que el relé lo pueda ver. Suponer que está en el generador. Tuvimos una falla acá, aquí, entonces, ¿ya? Pues tenemos una falla aquí. Vamos a suponer que esa falla es de 1.600 amperios por ahí. Tenemos una falla interna. Aunque esta sea de 1.500 amperios o 1.800 amperios. Entonces la bobina de la fase A, lo vamos a tener aquí.
Entonces este TC de aquí va a haber 1500 amperios, 1500 amperios y se va a drenar por aquí, perdón, 1800 amperios y va a drenar por acá. Este TC ya no va a haber nada. El TC va a ser, bueno, este TC no va a haber nada porque en esta corriente va a ser cero, porque la corriente va aquí y la falla está aquí antes del TC. Es decir, toda la corriente se va por acá. Toda la corriente se va por acá. Este lado va a haber cero. ¿Ya? Entonces en este lado, el A1, yo voy a tener A2 va a ser 0, pero el A1 sí lo va a ver. Si yo tengo que 2000 es A1, 1800, ¿cuánto será? ¿Cuánto? 0,9. 0,9. Entonces saco la pendiente, va a ser igual 0,9 menos 0. Acá va a ser 0,9 más 0 para 2. 2. 2 de respuesta. Sí, este 2. Entonces esto va a quedar 0,9 acá arriba, 0,9 para 2, ¿no? Y esto va a quedar 2 por 100, 200. será 200%. Y este es mayor al 10% y el releo pega, ¿no? Porque está acá arriba y acá. Entonces el releo pega. Esa sería la condición para falla interna, ¿no? Una falla interna. O sea, que ella sea una corriente bastante alta. Es decir, una corriente más arriba de los 840 amperios, para que el relé ya la pueda determinar como falla, ¿no? Pero antes de eso el relé va a estar con esa falla allí y la protección no va a operar, ¿no? No va a operar. ¿Ya? Entonces el relé está actuando de acuerdo con la zona, ¿no? Por su zona de protección, es decir, fuera de la zona de protección no va a operar, condiciones normales no va a operar, falla externa no va a operar, falla interna sí va a operar, ¿no? Pero esta conexión tiene problema en detectar la falla incipiente, es decir, la falla cuando en su inicio, no la va a poder ver. ¿Ya? Por eso, al menos yo recomiendo, cuando hagan pruebas de relé, hacer estas 4 pruebas. Pruebas de presión nominales, falla externa, falla interna y falla incipiente. Y eso que tengo, miren, y eso que le puse al mínimo, al 10%, ya no tengo cómo más bajar. Si fuera más arriba de esto, es posible que se pierda yo sensibilidad, que es lo que no quiero. Pongo más arriba del 10%, que si yo pongo un 20%, es posible que la falla de 850 amperios tampoco la vea, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces perdía sensibilidad, por eso es que siempre me voy con el ajuste mínimo. ¿No? ¿Cómo podría mejorar esta condición? Si hay cómo mejorar para que sea sensible a esta falla pequeñita. Esta protección diferencial ustedes no la van a ver en errores pequeños, ¿no? Entonces en errores grandes para que la puedan ver. Bien, ¿alguna pregunta de ahí? Vamos a hacer un cambio de conexión para ver si ganamos sensibilidad. ¿Qué podemos hacer para ganar sensibilidad?
este problema que vemos ahí, ¿no? Vemos ese problema de la falla diferencial. Esta protección es un poco discutida, ¿no? Obviamente aquí solo estamos analizando la función 87, ¿no? Pero el relé, aparte de la función 87, tiene otra función de protección, ¿no? De pronto esa falla la puede ver otra función de protección, la función diferencial no la va a ver de protección, ¿ya? O sea, es discutida ¿por qué? Porque cuando opera la protección diferencial, que básicamente es dentro de su zona de cobertura, o sea, para fallas internas, ya prácticamente hay una falla, es decir, ya prácticamente hay un daño. ¿Ya? O sea, opera y hay un daño. No es como las otras protecciones que operan para salvar el equipo, ¿no? Para que no se averíe más. Esto de aquí opera y ya cuando hay el daño, obviamente, si lo deja pasar toda esa corriente, obviamente se va a dañar más el equipo. Pero sin embargo es discutido la protección diferencial porque ya cuando opera ya prácticamente hay un daño. El equipo hay que separarlo, ¿no? El equipo ya hay que sacarlo fuera de servicio. Ya no recomiendan hacer otra prueba de presión. Si puede dar más en daño, entonces prácticamente es una falla en el equipo. El 90% de los casos, ya 95 hoy en día, ya casi es falla del equipo, ¿no? Hay falla del equipo, ya es raro que el equipo se pueda salvar. Podría salvarse si tuviera un problema de mala conexión, mala polaridad, lo que sea. Entonces, si está todo bien eso, ya si hay un disparo, ya es prácticamente el equipo. Entonces vamos a hacer otra conexión para ver cómo podemos salvar eso, para ganar algo de sensibilidad. Tratar de mejorar esta conexión para que sea más sensible. Entonces nos vamos a borrar esto. A borrar este lado. Aquí lo voy a colocar. El PC lo voy a colocar acá. El PC lo voy a colocar acá y voy a conectar acá. Aquí voy a poner el relé. PC de 2000 a 1. 2000 a 1. Un puntito sería por acá, ¿no? Y este lado de acá, cada lo conecto así. Lo conecto de esta forma, ¿no?
Así. Estoy entrando por aquí, está pasando por acá, ¿no? Esa va en este sentido. Esto que está aquí, por el interior así, por acá, ¿no? Hay que ver la diferencia. Entonces, vamos a hacer revisar con esa conexión que ganamos, ¿no? Bien. Vámonos directo a la falla interna, ¿no? Para ver qué ganamos con esa conexión. El resto lo podemos analizar después. Las otras soluciones, nominales, falla interna. ¿Ya? Entonces ahora analicemos el mismo problema como un amperio que teníamos allá, ¿no? Pongamos aquí la corriente de un amperio. ¿Ya? Ponemos ahí. Para ver qué sucede con esta conexión. Si ganamos algo. Aquí vamos a tener 2673, ¿no? 47. Pasando por aquí. Está lo mismo, ¿no? Todos están pasando 2673, 47. Y acá vamos a tener 1673,47 a 1 amperio, ¿no? Sería 1674,43 amperios. ¿Ya? Aquí está pasando los 1673,47, 1673,47. Este es ángulo 0. Este es ángulo 120 y este es ángulo 240, ¿no? Ángulo 40, de acá 120, acá vamos a poner 0, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos a ver cuánto es A1 y cuánto es A2. Veamos cuánto es la pendiente y veamos si el relé es sensible ante ese valor de corriente o no. Ya. Bueno, vamos acá, en este caso de acá, ya la teníamos sacado esta, ¿no? Que era el valor de 0,8367, ¿no? O sea, aquí vamos a tener 0,8367 amperes, ¿no? Eso es lo que está circulando por ese lado secundario, ¿no? ¿Ya? A1, ¿cuánto está circulando A1? Ah, ya, ahí va, ¿no? Ya no hay información anterior. Entonces vamos aquí con calculando acá. Entonces está entrando por unos puntos, sale por unos puntos, entonces la corriente va en este sentido, ¿no? Y este valor sí es 0,8367 amperes, ¿no? Lo mismo acá, y este tiene ángulo de 0 grados. Lo mismo acá, vamos a tener 0,8367, pero con ángulo de 120, y acá vamos a tener 0,8367 con ángulo de 0 grados, asumiendo que está balanceado. Entonces, esta corriente se va a sumar con esta corriente y
y esta corriente se va a sumar con esta corriente, ¿no? Entonces A2 sería la suma de todas esas corrientes. Entonces vamos a tener aquí que A2 es la suma de 0,8367 con ángulo de 0 grados más 0,8367 con ángulo de 120 grados más 0,8367 con ángulo de 240 grados, ¿no? Eso da un valor de ¿cuánto? ¿Eso da cuánto? 0 grados, ¿cierto? 0 grados. 0 amperios, 0 amperios, 0. Entonces A2 va a ser 0. Va a ser 0, ¿no? ¿Cuánto va a ser esta corriente de acá? Esta corriente va en este sentido, ¿no? Esta viene entrando por un punto, sale por un punto, ¿no? Entonces A1 va a ser igual a qué cosa? A la suma de esta corriente más esta corriente y más esta corriente, ¿no? ¿Ya? Y esta corriente está entrando, ¿no? Aquí tendría que ser la suma de esto más esto más esto. Entonces esta sería, primero tengo que sacar la corriente acá, ¿no? Para poder ver la corriente acá. Entonces va a ser 1674 con 43 con ángulo de 0 grados más 1673 con 47 con ángulo de 120 grados más 1673 con 47 y ángulo de 240 grados, ¿no? ¿Cuánto es eso de ahí, no? No, tiene un valor, no sé. Si hay un desbalance. Si hay un desbalance. Es pequeño, pero es pequeño, ¿no? ¿Cuánto es eso? Dale, uno, dale. Bueno, mano. ¿Qué no deja de ver? Sale uno. Uno sale. Amperio. ¿Sí? Uno sale. Bien. Con 0. ¿Con? Ángulo 0 sale. Un amperio con ángulo de 0. Sí, es. 0,96. Uno sale. Con ángulo de 0. Ujú. Ya. Entonces aquí vamos a tener un amperio con ángulo de 0. ¿Cuánto será esto acá? Ya. Entonces si 2000 que es a 1 viene, tengo un amperio, ¿cuánto será? A 1, ¿no? Será 1 por 1 dividido para 2000. ¿Cuánto es eso? 0,0005. 0,0 3 ceros. Y el 5. ¿Bien? 5. Falta un 0. 0, 0, 5. 5, ¿no? Ah. Ya. Veamos la pendiente. Aquí está con 0 grados. Es importante poner el ángulo, ¿no? Si este está a 0 grados y este también a 0 grados, simplemente se restan las magnitudes, ¿no? Pero si hay diferencia, ya hay que sacar esa diferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 0,005 menos 0. 0,005 más 0 dividido para 2. ¿Cuánto es eso? 2. ¿Ah? 2. 2 por 100%. 200. Y esto es mayor al 10%. ¿Opera o no opera? Sí, otra vez. Entonces, ¿qué ganamos? Sensibilidad. Sensibilidad, es decir, voy a detectar fallas pequeñísimas. ¿Ya? Con la condición de acá. Entonces,
carga nominal, falla externa, interna, y el relé va a trabajar, ¿no? O sea, la diferencia es que con este ya puedo detectar falla incipiente. Con la anterior tenía esos problemas, ¿no? De detectar esa pequeña falla. Y eso que estamos asumiendo en condiciones ideales que está balanceado. Si estuviera desbalanceado, obviamente es mucho más evidente la protección sensible, ¿no? La protección sensible. ¿Ya? La protección sensible. Pues igual pueden hacer de verificar, bueno, ya se lo dejo a ustedes para que lo verifiquen las otras condiciones. Y igual va a pegar de acuerdo a lo que se esperaba, ¿no? Lo que se esperaba. Pero ganamos ya sensibilidad ante esas fallas chiquititas, ¿no? Falla de aislamiento, esa pequeña falla de incipiente, ¿no? Ya puedo detectarla con ese tipo de conexión. ¿Pregunta? Vamos entonces, ya hemos hecho de barras, hemos hecho generadores, vamos a transformadores, ¿no? La de protección diferencial de transformadores es la más, se puede decir, la más complicada, ¿no? Que este tipo de protección de diferenciales para generadores o para barras. Vamos a la protección del transformador. La protección del transformador es la más complicada de las protecciones 87. Porque hay varias razones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el transformador. Yo acá tengo lo que sé. Los equipamos el lado primario y el lado secundario, ¿no?
aquí está que el caso del generador era fácil porque el caso de lo del barro era fácil porque este lado solamente era problema, teníamos magnitud, ¿no? Magnitud era la misma magnitud y los mismos ángulos. Pero en el caso de acá cambia porque el lado primario del transformador puede tener una conexión, ¿no? Puede ser un delta Y. Entonces la corriente del lado primario es distinta a la del lado secundario. Además tenemos un problema de magnitud, ¿ya? O sea, las corrientes. Vamos a llamar ahí 1, 2. Vamos a poner la combinócula. Vemos aquí que I1, la magnitud de I1 no es igual a la magnitud de I2, que el ángulo de 1 no es igual al ángulo de 2. ¿Ya? Entonces eso radica un problema de ingeniería, ¿no? Eso radica un problema de ingeniería. Aquí lo resolvimos. Vamos a usar la teoría que se usaba en el electromecánico para poderlo entender. Luego vamos a hacer otra, pero cómo hace el relé digital hoy en día, cómo hace la comparación. Luego vamos a trabajar con un simulador. Vamos a hablar un poquito más en este tipo de predicción porque es la que más se van a encontrar ustedes en la vida diaria, ¿no? En sus estaciones, donde quiera, y entonces se encuentran la protección diferencial. Por eso vamos a demorarnos varias semanas en este punto de aquí, que es la más importante de la protección diferencial, de las 87. ¿Ya? La protección diferencial tiene un problema en el momento del inrus, ¿no? En el momento del inrus, si yo cierro, tenemos aquí una grid, ¿ya? Tengo aquí el transformador. En el momento que yo cierro este switch de aquí, voy a tener un problema transitorio, ¿no? Va a ser ese problema transitorio que voy a tener un pico de corriente, ¿no? Acá, que normalmente va a ser, está entre 8 a 10 veces la corriente nominal del transformador, ¿ya? Ese pico, cuando se lo energiza, ¿no? Y eso pues demora, es tan rápido, ¿no? Está durando, qué sé yo, ¿no? 10 milisegundos, 20 milisegundos, es bastante rápido el transiente de ese pico, ¿no? El transiente de ese pico. El problema es que esto de aquí puede hacer operar el relé diferencial, porque va a haber una diferencia en este lado de corriente, una corriente bastante alta, y acá no va a haber corriente si lo utilizamos en vacío. Entonces él va a haber la I de operación, va a haber una corriente y lo va a confundir al relé como que si fuera una falla, donde realmente no es una falla, donde es una operación, normal, ¿no? De los sistemas eléctricos, ¿ya? Entonces el relé tiene que discriminar eso para que no lo vea como falla, ¿no? Entonces el relé lo que hace aquí internamente coge esta corriente
coge muestreos, puntitos, ¿no? Lo que hace el relé es coge puntitos, son puntitos para él luego dibujar la corriente, ¿no? O sea, todas muestras, ¿no? Esto se llama esto ya es una función continua y esto es una función distribuida, ¿no? Es decir, tiene la función, la forma de la corriente en forma distribuida, ¿no? Y luego esto obviamente ya la convierte, la pasa a una función continua, ¿no? Así hace el relé. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces esto de aquí pasa a un módulo, a un Fourier, matemáticamente, el componente electrónico que hacen la función de Fourier, y él saca los componentes armónicos, ¿no? Componente armónico. Componentes armónicos. Entonces mide los componentes armónicos. ¿Ya? Mide esos componentes armónicos y también lo mide en un tiempo, ¿no? Toma un tiempo de medida. Si esos componentes armónicos normalmente están aquí 10 al 15%, al 20% del contenido armónico, del armónico 20, del armónico séptimo, creo que también es quinto, el 20, y los toma, ¿no? Y él los mide, porcentaje. Si está ese porcentaje fuera del rango de norma y el tiempo también está superior al que tiene ajustado, él ya lo considera como falla, ¿no? Entonces él dice, no, este no es un ISO, sino que es una falla y dispara. ¿Ya? Si ese valor de corriente es menor al que tiene ahí seteado internamente y los componentes armónicos son menores al valor que él tiene, o sea, 15%, se puede hacer 15%, es menor al 15%, el relé ya lo ve como falla, ¿no? No, aquí es una falla y dispara. De esa forma él discrimina si es un inrush o no es un inrush. ¿Ya? De esa forma él lo discrimina, ¿no? Ya vienen setis de fábrica, o si uno tiene problema de esto, puede también hacer el cálculo ahí, le dan una forma de cálculo aquí en el relé, como uno puede hacer para más o menos calcular, ¿no? Pero es raro, o sea, funciona bien el set de fábrica, pero es raro, o sea, que no se puede dar, podría darse, pero es bien raro en el caso. Ya. Así es como discrimina el input, ¿no? Ya. Ahora estos dos problemas que tiene acá también, ¿no? Porque los transformadores tienen diferentes conexiones, el ángulo del lado primario no es igual al ángulo del lado secundario, eso va a depender de la conexión del transformador, y la magnitud tampoco va a ser igual porque depende de la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el transformador para poder trabajar sin confundirse? Entonces, antiguamente cuando había los relés electromecánicos se trabajaba con una regla, ¿no? O sea, la regla era la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si tengo un transformador de conexión delta Y, los TC, yo los conecto contrario, ¿no? Es decir, si aquí tengo delta, aquí lo conecto en Y, si aquí tengo en Y, acá lo conecto en delta, ¿no? Si aquí tengo un YY, también pues se recomendaba conectarlo en delta, ¿no? No tanto por el valor de voltaje, sino por aquí, por el asunto de los armónicos, ¿no? Si yo lo conectaba a Y, acá no había forma de restringir los armónicos podían hacer la poesía.
delta, ese armónico de tercer orden se va a quedar en la estrella aquí interno y no va a pasar al relé, ¿no? Así se trabajaba antiguamente con los electromecánicos, ¿no? Y de esa forma pues se hacían las conexiones. Hoy en día esto ya no se hace, simplemente se conecta directo a los PC y el relé internamente hace esa discriminación, ese cálculo. Pero vamos a trabajar en la teoría de esta conexión, ¿no? Para poder entender bien cómo trabaja el relé. ¿Ya? De esa forma él compensaba en ángulo, porque aquí recuerden que aquí hay un desfasamiento de 30 grados. Se va a desfasar la corriente 30 grados. En unos casos se va a adelantar y en otros casos se va a atrasar el lado secundario del lado primario, que ese también es un problema que el relé tiene que sortear. ¿Ya? Tiene que sortear. Listo. Entonces, tenemos ese, si partimos con ese principio, si este es delta y este es y aquí vamos a poner una conexión estrella, una conexión delta, y aquí va acá el relé. Aquí vamos a tener problemas. ¿Ya? Normalmente se suele tener problemas. Entonces aquí se ideó un equipo conectado. Podemos conectarlo tanto en el primario como en el secundario. Más grande esto. Vamos a poner aquí un transformador de interposición que se llama, ¿no? Y este transformador de interposición conecta acá la 87. ¿Ya? Y aquí igual sigue la 1. Aquí voy a tener una 1 prima. Y acá voy a tener la 1 y la 2. ¿Ya? Y está aquí una transformación de posición del taller. Oye, delta. ¿No? Entonces, ¿qué se gana con eso? Se gana bastante, porque se reduce el error aquí, ¿no? El de acá vamos a tener bastante error en la pendiente, y eso hace que el valor de la pendiente tengamos valores altos de cuerpo pendiente, y eso hace que se pierda sensibilidad. En cambio, con este de acá regresamos a tener valores de pendiente más pequeños para seguir manteniendo la sensibilidad. ¿Ya? Entonces aquí se colocaba este transformador de interposición, podría ser aquí o acá, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si esto era aquí, yo ya compensaba cuando esté acá en Y y acá en delta, lo contrario, esta Y de aquí la pasaba a delta y yo tenía delta con delta. ¿Ya? ¿Qué ganaba con eso? Ganaba en magnitud y ganaba en ángulo. ¿Ya? Porque la corriente que entra al relé debe ser igual en magnitud y en ángulo. Si hay diferencia, obviamente va a tener problemas de operación. ¿Ya? O podría colocar este transformador de interposición acá, ¿ya? Ponerlo en qué cosa, puede ser también así. Colocamos acá el 87 y acá podríamos poner el transformador de interposición, y esto va con el PC de acá, ¿no?
¿ya? Y, acá sería Y, aquí ya tendría la 1, aquí sería la 2, y este aquí sería la 2', ¿ya? La 2', ¿no? Entonces aquí, si aquí tengo el Y, acá tiene que ser también Y. Entonces ¿qué puede ser? Está conectado así, de esta Y para tener Y en el 87. Eso va a ganar que sea igual longitud y sea igual ángulo, ¿no? Esa es la ventaja de usar el transformador de interposición. Ya el transformador de interposición ya no se usa, ¿no? Pero lo vamos a ver por el asunto de la teoría, ¿no? Para poder entender. Ya eso internamente, el relé tiene un algoritmo que hace la función de transformador de interposición. Y el relé tiene el algoritmo que eso lo vamos a ver después, que es en forma matricial, que él convierte los fasores. ¿Ya? Para él trabajar internamente de forma matricial, ya hace la comparación matricialmente. Eso es lo que hacen los relés modernos. Bueno, eso lo vemos en la próxima clase. Vamos a ver esto de aquí, que es la expresión diferencial la más compleja.